La música electrónica se comporta como un río que no siempre fluye hacia adelante. Hay corrientes que se superponen, que ocurren simultáneamente, pero se dirigen en sentidos contrarios. Aparecen remolinos, espirales donde se retuercen ideas entre grilletes, y siempre desembocan en algo más grande. Existe una fluidez, como un líquido se adapta al recipiente, moldeable y maleable según el contexto. Una mezcla admisible en una red dinámica. No hay una única historia de nada, pero de haberla, la dinastía sónica del drum and bass debe responder a tres magnitudes fundamentales de la física. A comienzos de los 90, los británicos dejaban atrás una década bajo las políticas de Thatcher. Mientras la Dama de Hierro abandonaba su trono, se fundía el telón de acero. La caída del muro de Berlín precipitaba el desmantelamiento de las utopías comunistas. Ante el inminente colapso de la historia, la juventud celebraba bailando. La llegada del house y el techno a Europa representaba la llamada de la modernidad, la música del futuro, la música de las máquinas. Estos productores usaban samplers y cajas de ritmo, canalizando la cultura del DJ de Nueva York entre el disco y el hip hop en un nuevo paradigma para la música de baile. Los europeos tomaron estos elementos para la creación de la escena rave. Mientras el Britpop acaparaba las portadas de todos los tabloides, debajo del radar se gestaba una nueva contracultura juvenil. Aunque la música electrónica no pasaba desapercibida, la cobertura mediática se enfocaba más en lo que rodeaba la música que en la música en sí. El segundo verano del amor despertaba al dormido espíritu hippie y resucitaba el aliento de libertad juvenil. El cambio en el panorama musical internacional es imparable. La electrónica está aquí para quedarse. La cultura rave fue una supernova que emitió decenas de estilos y subgéneros en solo unos años. Una nube de color que con su diluvio hizo crecer el árbol electrónico y dejó a la deriva al grueso de la música de baile noventera. Una de las estribaciones en las que derivó la música rave es el hardcore, más frenético, viril y desfasado, debido en parte al aumento de las pastillas de éxtasis hasta 6 u 8 por noche. Era una mezcla extraña de breakbeat acelerado, melodías caricaturescas y lo más pesado del techno. Trajo violencia criminal y coloridas ganas de fiesta a partes iguales. El género favorito de los ravers tenía una fuerte conexión con fiestas ilegales y consumo de drogas, lo que atrajo el interés de los reporteros. Con la atención de los medios, el género se recluye y comienzan a verse cambios en su estructura. Las leyes siempre deben tenerse en consideración, aunque no siempre haya que regirse por ellas, pero la electrónica se mueve por los dictados de la ley de acción-reacción. Cuando un movimiento se va al mainstream, la reacción natural es que emerja un estilo alejado de ese sonido y se adentre en el underground. La electrónica es como la naturaleza, sabe regularse a sí misma y entiende el desarrollo de los acontecimientos para que siempre reine un equilibrio. De este modo, en 1992, la cultura rave comienza a fragmentarse y se observan dos direcciones diferenciadas: los vocales pitcheados y pianos del happy hardcore o los sonidos oscuros y futuristas del darkcore. Ese invierno del 92 al 93 se dan una serie de condiciones que propician el descenso al inframundo del panorama musical: mal tiempo, peor situación económica y pésimo abuso de sustancias. Así resplandecía la edad de oro del darkcore y la música se suma en el Valle de la Sombra, un túnel largo y oscuro. Con las autoridades dando caza a las raves, no faltaría mucho hasta la normalización de esta situación. Así nacieron nuevos locales legales, pero se perdía parte de la esencia del under al formar parte del sistema. Las funciones de Metalheadz y Goldie en Blue Note, LTG Buchan en Speed o Fabio y Groove Rider en los eventos de Rage impulsaron la escena e intentaban vislumbrar hasta dónde llegaban con el sonido. De estas sesiones, muchos tomarían la inspiración para la creación del jungle. Aunque su casa espiritual siempre será Londres, el jungle es un género definido por la diáspora. El gueto moderno es el suburbio, donde conviven comunidades diferentes en más o menos armonía, habitantes separados por sus pasados bajo el augurio de un único futuro. De las periferias de las ciudades emana la música de los oprimidos,
La grasa de las capitales se destila a través de la opaca tecnología secreta. DJ Kool Herc creció en Jamaica y vivió de cerca la cultura del sound system. Tanto le gustaba que decidió hacerlo él mismo en Estados Unidos y comenzó a organizar fiestas en Nueva York. Así nació el hip hop. Dos platos y un micrófono, breaks de batería y líricas sobre la vida urbana. La realidad que plasmaba el hip hop no era única, y en tan solo unos años, esta cultura se había desparramado por todo el globo. Las corrientes circulares de la música volvían a actuar, de Jamaica a Reino Unido, a través de Estados Unidos. Brixton es uno de los rincones de Londres que las postales nos retratan, donde convivían inmigrantes de las Indias occidentales y el proletariado británico. Somerleyton Road houses many of the 3,500 immigrants who have settled in Lambeth. Not exactly the paradise so many expected. The labour exchange usually finds jobs for the immigrants within a few days, if they're employable. There is work for all, coloured and white. The market in Brixton is for them a happier place than a market in the tourist's paradise they have left. La presencia de comunidades de las Antillas en ciudades como Bristol es fundamental para entender el desarrollo cultural del país. Ellos llevaron el ska, el reggae, el dub, los sound systems, los dubplates y el toasting. Los hijos de estos migrantes fundirían las influencias de su linaje con la música contemporánea, componiendo una paleta sónica variada y excéntrica. Los oprimidos a ambos lados del océano forjaban su propia identidad en base a la música y esta nueva cultura. Rompían sus cadenas como forma de resistencia ante el sistema. De ahí que el jungle sea visto como la expresión en respuesta al hip hop, o más bien el verdadero hip hop británico. El rap importado de América no hablaba de los problemas de los ingleses. El jungle es la experiencia urbana y cultura de gueto estrictamente británica, la vía de escape de las junglas de asfalto, la música de la generación despechada y la sinfonía del entorno urbano. No solo eso, el jungle fue la primera música de baile creada en Inglaterra, fundiendo el legado afroamericano y caribeño en una sola expresión. Al tiempo que las autoridades comienzan a arredar las raves, el jungle se encierra en el Londres urbano. En los barrios con presencia jamaicana se añaden técnicas del dub, como los bajos monstruosos y los dubplates de los DJs. El jungle toma a los MCs de las tradiciones del hip hop y del sound system, arraigando su sentido histórico. Además, se sedimenta como amalgama de reggae, dub, jazz, soul y hip hop, más allá de las etnias. De este modo, se establece el gremio de los artesanos digitales, gracias a la aparición de equipos de sonido más asequibles y el auge de los software para producir. El jungle nace en estudios caseros, crece en estaciones piratas y se reproduce en los edificios abandonados de las raves. Esta música era el eco del colapso y el cauce del caos. Reflejaba el desarraigo, la alienación y el cambio del ambiente social a través de ritmos frenéticos. La ciencia de la manipulación de los breaks de batería venía del hip hop, que los tomaba del soul, el jazz y el rock para edificar sus temas. Los productores británicos le dieron más complejidad, llegando al hiperritmo, imposible de replicar por humanos. Estas secuencias de break de batería en bucle son la columna vertebral del género. Así se establecía la importancia del sampling y el papel de los alquimistas del sonido al rescate de vinilos putrefactos. Al mismo tiempo, la línea de bajo es el elemento fundacional para el impacto físico en la pista de baile. Cuando el bajo cae, revuelve remolinos sónicos en las entrañas, capaces de separar los electrones y protones del núcleo atómico. Con los años, una nueva droga se hace hueco en la escena, el crack, reflejo de paranoia en la sombría música. La mayor presencia de energía masculina desemboca en la aparición de la violencia. La brutalidad en la escena del jungle se manifestaba a través de los sampleos seleccionados. La etiqueta de peligrosidad del jungle es indisoluble del género. Se hablaba de la vida en el gueto, del crimen y de hombres fuera de la ley. Así,
El jungle se traduce en sinónimo de violencia y droga. Para 1994 se asienta en las noches de jungle en varios clubes londinenses. También se afianzan los lazos con la cultura caribeña. Las raíces jamaicanas salen a la superficie y se incorporan más elementos de la cultura del sound system, como efectos del dub, samples de reggae y vocales del toasting. El bajo y la percusión son la sístole y la diástole del sound system, los latidos del corazón de la cultura jamaicana. De este modo, la etiqueta drum and bass gana cada vez más espacio en la escena. Los productores comienzan a experimentar con ritmos más complejos y tempos más acelerados, creando patrones no escuchados hasta entonces. La expansión del drum and bass ha comenzado. El mundo está en problemas. Éxito o impacto, expandir los límites o explotar la misma fórmula, mantener la comunidad o abrazar audiencias masivas. Estas son algunas preguntas que atravesaban el núcleo del drum and bass a mediados de la década. En sus años fuera del radar del mainstream, el jungle desarrolló una red independiente de tiendas especializadas, clubes y estaciones de radio. El papel de las radios piratas en Reino Unido es crucial para el auge de la electrónica. En el caso del jungle, la radio más importante fue Kool FM, que sirvió para promocionar la escena, expandir los límites del sonido y avisar sobre las siguientes raves. Esta infraestructura independiente se desdibujó la transición de las radios piratas a las comerciales. De hecho, el jungle llegó a tener programas en la BBC. Esta es la etapa de mayor exposición del género. El iceberg que solo se avistaba hace unos años era una montaña helada lista a colisionar con todo lo que se interpusiera en su camino. Las pulsiones entre conquistar escenarios o seguir siendo un secreto de unos pocos crecían cada día que pasaba, aunque la unión con el gran público era inevitable. La música que había sido relegada a las salas más oscuras de Londres ahora salía por la tele. La conexión caribeña en la música electrónica británica es ineludible. Toda esa migración de la Commonwealth tuvo como efecto colateral moldear la futura cultura anglosajona. M-Beat es hijo de padres jamaicanos y Gerard Levy tiene sus raíces en Trinidad. Su tema Incredible ocupó el número 8 en las listas de éxito y llegó a salir en Top of the Pops. La excitante energía que emana de estos singles cautivó a nuevas audiencias que saciarían su sed de más en años venideros. El género da el salto a la larga duración gracias a discos de Square Pusher, Black Star o Goldie, que representan la madurez de la escena. Del 95 al 97, la música se va refinando, tornándose más sofisticada y cerebral. A Guy Called Gerald fue una gran influencia en toda esta generación, y en su música capturó ese instinto que tienen los negros para la buena música. L.T.G. Buchan aportó su propuesta visceral, cerebral y meditativa para dar alas al intelligent drum and bass, sonido atmosférico y espiritual, de especialidades espaciales y con métricas cósmicas. Una dupla de productores de raíces jamaicanas se revelaron clave en el auge del género. Goldie es el cofundador del sello Metalheadz, esencial para el crecimiento de la escena. Su álbum Timeless fue todo un hito para el drum and bass, seduciendo a un público más amplio gracias a la calidad cinemática de su música. Y Ronnie Size representando Bristol. Su disco New Forms recogió un gran éxito comercial, llegando a proclamarse vencedor del Mercury Prize por delante de Radiohead, Prodigy o Spice Girls. Is Ronnie Size with represent for New Forms. You know, people said we were crazy, but we just believed in what we was doing. You know, Die, Surf, Dynamite, you know, Crust. We've all, you know, been working hard for this, and this isn't, you know, just about me. This is about, you know, this. Este acontecimiento supone el punto de máxima visibilidad del género. A partir de este momento, comenzaría un lento pero progresivo descenso hacia el underground.
Es imposible cubrir la cantidad de subgéneros y mezclas que han brotado a partir del drum and bass, pero sería inoportuno no mencionar la más importante. Cuando surge el lado más jazzístico, el underground rema contracorriente y reacciona con el jump up. Líneas de bajo vigorizadas y ecos del rap de la costa este, pensado para el baile, sin tantos diseños enrevesados y drums masivos. Mientras que el jump up ganaba popularidad en el ambiente festivo, se gestaba el techstep. Frente al plácido futurismo del intelligent drum and bass, el diseño sónico del techstep evocaba una visión más pesimista del nuevo milenio en cierne, sonido oscuro y pesado, influencia del techno y capas densas de efectos industriales. Aparte del techstep, también desembocó en otras corrientes menos bailables e intelectuales, pensadas para ser escuchadas en casa, como el breakcore o el drill and bass. En definitiva, un género que atravesaba su edad de oro, aunque su oxidación estaba cerca, como el lunes siempre acecha al fin de semana. Para finales de siglo, el germen del drum and bass había infectado a medio mundo y hacía delirar al panorama musical. El género podía escucharse en anuncios, bandas sonoras o videojuegos, y el patrón rítmico se apoderó de gran parte de la música de gran consumo. Hasta bañaba el pop de Bowie o Madonna. Los 90 serían la edad de oro en cuanto a creatividad y producciones de drum and bass. Ese sería su pico de popularidad, hasta que se tornase algo repetitivo y formulaico, sin nuevas ideas que aportar. Una corriente desgastada en las mareas del cambio de siglo, repitiendo patrones y canciones más simples. Lejos quedaba esa vitalidad de la escena del jungle, cuando todo estaba por inventar y la rebeldía sónica edificaba barricadas de inconformismo musical. Las calcinadas fórmulas petrificaban el ocaso de la primera generación de artífices de drum and bass. Con su declive a finales de siglo, muchos productores migrarían a otro género. LB y los integrantes de Horsepower Productions tenían un pasado ligado al drum and bass, pero ante la inminente falta de originalidad en la escena, comenzaron a pavimentar el UK Garage, y en última instancia, serían precursores del dubstep. El nuevo milenio le daba el relevo musical al garage inglés, movimiento inspirado en el drum and bass, pero que condenó el descenso de su predecesor. Aún así, el drum and bass siempre ha mantenido una base de seguidores constante durante los años, audiencia que se ha mantenido estable y leal en el underground. La diversificación del género con el tiempo plasma la evolución de la música de baile y ahora extiende su dominio en los vastos reinos del ciberespacio. En el nuevo siglo nace un océano de subgéneros más, para seguir propagando impulsos eléctricos por el sistema nervioso. En particular destaca el liquid, más suave, melódico y de vocales aterciopeladas. Y por otro lado, el neurofunk, que hunde sus raíces en el techstep para conjurar una mezcla más oscura, agresiva y compleja, de bajo distorsionado, diseño sonoro ingenioso y un empuje imparable. And listen. El drum and bass actual desarrolla un sonido más sintético y baterías más acolchadas, alejadas de las percusiones orgánicas. Este cambio en la producción de la percusión se debe a pasar de cajas de ritmo que sampleaban sonidos naturales a programas virtuales con bibliotecas de sonido. Es similar a la mutación vivida ante el boom bap y el trap, de baterías potentes a percusión flotante. Madlib pasa de esas baterías en sus primeros trabajos a adoptar un sonido más trapero en producciones como Bandana. Incluso en el reggaetón se nota ese cambio,
con sus drums filtrados de los últimos años. De la nueva generación de productores de drum and bass moderno se desprenden varias figuras clave, como Chase and Status, con su pasado ligado a producciones de dubstep, viran su sonido y su carrera hacia el drum and bass, siendo de los actos actuales más aclamados. Badder than, bad from me born. Where you get your badder from? Thing where me get. Coulda come from Afghanistan. They no want see this cross make me up in me hand. Black Sun Empire y Pythius proceden de Países Bajos y son exponentes de la expansión del estilo. Pendulum es una banda que mezcla rock alternativo y metal con drum and bass. A veces es difícil saber con exactitud qué se valora en esta sociedad, donde reinan los mediocres en tronos de cristal. La música no es mejor porque la escuchen mucho. Antes que gustarle poco a mucha gente, es preferible gustarle mucho a poca gente. Ante la intensidad del desánimo moderno y las bajadas de tensión en la atención, todavía hay quien resiste. Tras largos años de asedio y al amparo de Amperio, el drum and bass se postula como la música de los apóstatas, apátridas en busca de un sentimiento apócrifo. En un mundo donde nadie escucha a nadie, donde todos contra todos, en un mundo en el que es más sencillo destruir que construir, es necesario reforzar los puentes antes que los muros. En un mundo asfixiado por la clausura del espacio externo, es necesario reclamar el espacio interno, o buscar el tercer lugar, lejos del trabajo o el hogar. Casa no es un lugar físico, es un lugar espiritual que no corresponde a esta realidad física. Para esta generación, ese espacio social son las discotecas, donde habita el ocio y prospera el ethos de la Pléyade, donde yacen coordenadas de cordiales acordes de acuerdo con las leyes del corazón, donde anida la filosofía rítmica y donde nadar es la anarquía, de notas que denotan tonalidades natalicias. La combinación de música y sustancias prohibidas hace que la gente se unifique en un único ente, múltiples cuerpos, pero un solo cerebro, una armonía que propicia la sensación de comunidad y de auténtica conexión humana. Cuando los cielos se tiñen de índigo y Orfeo surca airoso el firmamento, los mortales sueñan con pertenecer a algo más grande que ellos mismos y abandonar la unidad del ser momentáneamente. Las drogas derriban los muros de la percepción de la vida cotidiana y permiten ver más allá de las diferencias mundanas. La música reemplaza la sangre y fluye por las venas, adquiere una dimensión propia, se materializa y se vuelve física. Bucear en océanos sónicos se vuelve un plan asequible para un sábado noche. Las salas exhalan llamaradas como ráfagas del Sáhara. Bajo esta atmósfera de liberación que se crea, todo parece posible. Esa ansia perpetua de algo mejor. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Es difícil de poner en palabras lo que la música electrónica representa para mucha gente. Generaciones, de hecho, que han bailado, conocido y disfrutado en este escenario, estando conversaciones con desconocidos, forjando amistades y creando recuerdos. En los tiempos modernos, la música de baile ha hecho más por salvar nuestras almas y liberarnos del mal que muchas religiones. La fiesta como el exorcismo de todos los males de sus feligreses, lugares utópicos, templos espirituales y comunión en la pista de baile. Las raves se revelan como remedio espiritual, fiestas legendarias que duraban horas y horas, incluso días. El baile es el mantra para disociar el ruido. La clase obrera de la Inglaterra después de Thatcher no perseguía el futuro, perseguía el siguiente fin de semana. Trabajaban toda la semana para liberar todas las emociones contenidas y reprimidas en la pista de baile, lugar donde se desvanecen las diferencias y nadie está por encima de nadie. La vida se soporta, tan doliente y tan corta, solo por eso. En muchas ocasiones, esos 2 días de liberación son el cimiento para soportar el resto de amaneceres, poder escapar del sistema opresor y vivir en una realidad soñadora, aunque fuera por unas escasas horas, al igual que habían hecho los hippies décadas antes. En la actualidad, es complicado encontrar esas sensaciones que los primeros ravers exploraron, por no decir que esa época no se volverá a vivir jamás. Las fiestas no se graban con el móvil y se guardan en las redes, se toman como rehén en la retina y los recuerdos se tejen en las telarañas de la memoria. Se trata de estar presente en el momento y conectar por unos instantes, o más bien,
Desconectar para reconectar. La cultura corporativa separa a los consumidores y los aísla, cuando la comunidad es lo único que importa. La comercialización del movimiento desemboca en la creación de grandes festivales, frente a las raves ilegales, en lugares remotos del campo inglés. Esa pureza de las primeras fiestas se diluye como los efectos del éxtasis al alba, y da lugar a una resaca emocional difícil de afrontar. En la memoria resuenan ecos de esas fiestas lejanas, años luz de esta galaxia. La ilusión de ese mundo de maravilla se desvanece como las píldoras en la sangre, la pócima mágica para salir del desencanto de la vida moderna por unos segundos. La fugacidad es el precio a pagar por la libertad momentánea. Algún rincón del alma atesora el arte que eleva las mentes hasta el espacio exterior y estimula los sentidos hacia otras dimensiones. En ese universo paralelo, la música se vuelve táctil y el cerebro se esparce por toda la piel. La persistencia de la memoria y el anclaje emocional al recuerdo es un recordatorio de la insignificancia de nuestra existencia. Heráclito decía que un hombre no podía bañarse 2 veces en el mismo río, pues ni el hombre era el mismo, ni el río tampoco. El cambio es la única constante de un mundo que no para ni un segundo. Todo cambia en todo momento, aunque no se perciba. Toda la naturaleza es puro cambio. No hay nada que se repita. Nunca, en ningún momento. Todo pasa y todo queda. El principio de Bernoulli es el medio de este río que discurre sin fin, al igual que fluye el drum and bass, un género que mientras mira las nuevas olas ya forma parte del mar.